Hermanos, ahí estamos aquí, pues, ¿no? Con la lección de hoy día, vamos a ver, hermanos, aquí, estaba, ahí está. Hoy día, hermanos, es lunes 22 de mayo, lunes 22 de mayo. Los días pasan, los años pasan, hermanos, es así. Cercano estamos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lunes 22 de mayo, hermanos, estamos ya en la lección número 9 de este segundo trimestre, de este año, pues, 2023. Muy bien, hermanos. El título de la lección El, ahí en la el, pantalla. el título es el vivo de la El ira, vino. el vino de la El, ira, el el vino de la vino, ira. ¿no? Muy bien, el vino de la ira. Vamos a hablar entonces de este tema, hermanos, acerca del vino. ¿Qué cosa es vino, hermanos? ¿Qué es vino, no? En la Biblia bastante se habla de vino, ¿no? Y ahora dice el vino de la ira. Ahora, vino, pero ahora de la ira, dicen, ¿no? De la ira. ¿Qué cosa es ira también, no? ¿Qué es ira, no? Entonces tenemos que meditar y pensar en eso. Si algún comentario, alguien quiere participar, pues puede hacerlo, puede prender su micro y participar libremente en cualquier instante. A ver, hermanos, ¿qué cosa es pues vino? ¿Qué Hermano, entendemos, no? Por lo que es vino y también qué cosa es ira. Ajá, sí, hermano. vino es utilizado simbólicamente. En este caso hay dos tipos de vino: vino puro y vino adulterado. Entonces, vino puro representa o significa la sangre del Señor Jesucristo o el Evangelio. Pero vino adulterado es engaño, fornicación, adulterio, todo ese tipo de vinos que está hablando esta mañana, vino de la ira babilónica, ¿no? Esto es lo que representa vino, por cierto, es un líquido maravilloso, dulce, que hemos podido probar. Yo he probado tanto como medicina, con huevo, y ya les dije también que es maravilloso. Entonces, este es el vino que está hablando esta mañana. Debemos saber totalmente a favor y en contra también de este vino esta mañana, en este día. Gracias a Dios, gracias a ustedes, hermanos. Muy bien, Adelante. hermano Celso. ¿Alguna participación más? A ver, hermanos, ¿qué dicen? A ver, acerca de vino. Ya el hermano ha participado, indicándonos algo del vino, ¿no es cierto? No. Perdón, hermanito, hermanito, en mi pantalla aparece, lo tapa, se llama, Mónica Holguín dice. No puedo ver bien, hermanito. A ver, a ver, a ver. Ahí se ve, hermana, a ver. El vino de la ira, dice, ¿no es cierto? ¿Está bien, hermanos? Ajá. Ahora se Está ve, bien, hermano. Ya, está bien. bien. Está bien, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, hermanos, ahí está, participen, hermanos, el vino de la ira, el vino de la ira. Bueno, tenemos que concentrarnos en esto, ¿no? Vino, ¿qué cosa es Hermano vino? ¿No es justo, cierto, hermanos? Sí, hermana bueno, Mónica. es algo que yo pienso, a lo mejor estoy totalmente equivocada, usted me dirá después. El vino primero representa la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo es la que nos salva. Pero aquí dice el vino de la ira de Dios, yo me imagino que es el castigo de Dios. Ya no es la sangre que salva, sino que es la sangre que castiga a aquellos que no quisieron aceptarlo, a aquellos que hicieron las cosas malas y no se arrepintieron de ello. Muy bien, hermana, bien, hermanita. Participen, hermanos, pues ahí estamos hablando acerca del vino y el vino de la ira todavía, ¿no? Hermanos, yo me pongo a pensar también, ¿no? Respecto al vino, que bastante habla la Biblia del vino, entonces, haría una diferencia, hermanos, ¿no? Vino sin alcohol, vino natural. Bueno, en la Biblia habla de un vino, pues, sin alcohol, sin fermentar, ¿no?
que tiene ese simbolismo que ya lo han estado mencionando, ¿no? La sangre de Cristo, el pacto que se hace en el compromiso, ¿no? Al participar del vino sin fermentar en la cena del Señor, pues se renueva el pacto, ¿no? El compromiso, ¿no? Los tratos que se tiene con Dios para la salvación. Vino sin fermentar, sin alcohol, hermanos. Pero el otro vino con alcohol fermentado, entonces ya tiene símbolo, pues el alcohol que por la fermentación, ¿no? Vendría a ser símbolo del pecado, ¿no? De los falsos compromisos o falsas, bueno, son, diríamos también aplicando a doctrinas falsas, ¿no es cierto? Este vino, ¿no? Y vamos a ver ahora vino de la ira, ¿no? De la ira. Entonces, este vino de la ira queremos saber, ¿no? Porque ira, ¿qué cosa es ira ya también, hermanos? A ver, participen, hermano. Ira, dice, ¿no? A ver, ¿qué vendría a ser vino de la La ira? ira La es ira. rabia, enojo. A ver, ¿qué dicen nuestros hermanos? A ver, alguna participación acerca de el vino de la ira. Ira, ¿qué cosa es, hermanos? Ira, ira. Sentimiento, A ver, un poquito más fuerte, hermana. sentimiento Ira. negativo. Muy bien, entonces un sentimiento negativo, un sentimiento, dice, negativo ahí en nuestra hermana, ¿no? La ira, ¿no? A veces uno se aira, dice, no, está airado, esa persona está airada, ¿no? Está airada, ¿no? Entonces Hermano cuando hay, Justo, sí, hermano Marcelino. hay algunos textos que nos pueden aclarar de lo que quiere decir la ira de Dios. Colosenses 3:6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ese es uno. Efesios 5:6. Pueden anotar para leer en otro momento, ¿no? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Luego dice San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Segunda Crónicas 24:18, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. En Números 22, fácil de recordarse. Y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre la asna y con él dos criados. Está hablando de Balaam. Estos versículos nos ayudan a entender qué es la ira de Dios. Muy bien, hermano Marcelino, ahí entonces ha ilustrado acerca de la ira de Dios, ¿no? Ahí está, varios textos bíblicos que ha mencionado, ¿no? Acerca de la ira de Dios, ¿no? Viene, pues es el juicio de Dios, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Por la impiedad, la injusticia de que uno de repente no habla conforme a lo que dice la palabra de Dios, ahí viene la ira de Dios, ¿no es cierto? A los que no creen en el Hijo de Dios, ahí está la ira de Dios, dicen, ¿no es cierto? También, ¿no? Como provocan a Dios a la ira, ¿no? Al juicio, ¿no? Y así habla, ¿no? Acerca de la ira de Dios, ¿no? Muy bien, hermanos. Entonces está relacionado la ira también, entonces, con el juicio que Dios hace, ¿no? Bueno, más cosas se pueden mencionar, más textos bíblicos debe haber acerca del aire, pero vamos a leer justamente aquí en la Biblia, en la palabra de Dios y en esta lección. Aquí hay una figura que puse, hermanos, si ustedes pueden ver ahí,
en la mano de una persona hay una copita donde está el vino sin fermentar, y ahí está un pedacito de pan, sin también, a ver, que para el pan de la cena, ¿qué cosa no tiene que tener este, ayuden hermanos? Levadura, sin Ah, levadura. levadura, sin levadura, gracias, hermano. Porque el símbolo de la levadura sería el pecado también, ¿no? Entonces son símbolos nada más, no son símbolos, representación. Manapocosca, Ya, en quechua, ¿no? Manapojosca, dicen, ¿no? Manapojosca. Ya. Entonces, el hecho de que esté, pues, fermentado ya, ¿no? O con levadura en este caso, o alcohol, entonces ya, estaría representando, ¿no? Al pecado ya, ¿no? Pecado. Bueno. Así pues, dice ahí en 1 de Corintios 11:26, en esta figura que he sacado del internet, hermanos. Así pues, dice, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Miren, hermanos, al participar en la cena del Señor, entonces estamos anunciando, ¿no? O sea, es un compromiso, ¿no? De que estamos aceptando, ¿no? Aceptando qué cosa, dice aquí, la muerte del Señor Jesús, claro, por nuestros pecados, ¿no? Se está anunciando también la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Anunciéis, dice, hasta que venga el Señor Jesucristo, por supuesto, ¿no? Ahí está, hermanos, el texto bíblico, 1 Corintios 11:26. Pero he puesto más figuras acá. Todo esto cogido, pues, ¿no? Del internet, hermanos. Ahí, si alguien puede leer, hermanos, a ver si lo logra ver ahí en la pantalla y lo puede leer. Puede prender su micro y leer, a ver, hermanos. ¿Qué dice ahí en la pantalla? A ver, vean la figura ahí están textos. A ver, hermano Raúl, a ver, tú ves la Dice, pantalla, hermano. Lee, hermano, a ver, ¿qué dice? A ver ahí. A ver, hermanos, se han dormido, creo. Hermano, Han yo a leer. cabeceado. Ya, hermano Celso, a ver, lea usted, a ver, ¿qué dice ahí La acerca letra de la A vida? y la letra B. La A dice la muerte de Jesús. Y su muerte, su sacrificio, el amor de Dios, nuestro mediador, sumo sacerdote, mal, que dice Malignidad del pecado, malignidad, ahí está, malignidad infinito de precio. pecado, infinito precio requerido, su resurrección. Habrá la letra B, el regreso de Esto, Jesús, la C, el nuevo pacto, D, el reino de Cristo. Eso es lo que Mu- está diciendo ahí, man. Muy bien, hermano. Ahí está, hermanos. Pues ahí, ¿no? Vuelvo a leer yo. Aquí dice, ¿no? En la parte superior, de repente no lo han visualizado. Ahí dice, la cena del Señor. Dice, en la cena del Señor anunciamos, dice. Cuando participamos, hermanos, de la cena del Señor, estamos anunciando, estamos proclamando, estamos haciendo un compromiso así a viva, como a viva voz, ¿no es cierto? Entonces, en forma simbólica, estamos pues haciendo ese compromiso. Acuérdense de esa palabra, compromiso, porque a veces dice uno, yo quiero rebautizarme, dice, ¿no? Pero para eso fue la cena del Señor, para que hagas, o sea, como te comprometas, ¿no? A Dios otra vez se practica así la cena del Señor, ¿no? ¿No? Entonces ahí, ¿qué cosas se anuncia, no? ¿Qué compromisos haces, no? Entonces, primero, anunciamos la muerte de Jesús, claro, por nuestro pecado. Pues ahí dice específicamente, se anuncia su muerte del Señor Jesús, su sacrificio, pues, ¿no? Por nuestros pecados. El amor de Dios estamos anunciando, que nuestro Señor Jesús es nuestro mediador. Él es nuestro sumo sacerdote. También estamos anunciando de que el pecado es maligno. También estamos anunciando el infinito precio que se ha requerido, ¿no? Para que otra vez podamos estar con Dios, o sea, que perdone los pecados, ¿no? Su sangre, ¿no?
Su resurrección, también estamos anunciando al participar de la cena su resurrección, ¿no? De nuestro Señor Jesús. Y también en la parte B, como leyó el hermano, ahí está, ¿no? Dice, anunciamos pues el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Al participar de la cena del Señor, estamos diciendo, pues Señor, pues vuelve por segunda vez para que estemos juntos, ¿no? Ese es el nuevo pacto. Este es importante, hermanos, ¿ah? Cuando se participa de la cena, o sea, tomar el vino, ¿no es cierto? Y comer el pan. Entonces, se anuncia el nuevo pacto, o sea, el compromiso que hay, ¿no? Gracias a la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver también, hermanos, de ese pacto y compromiso, porque hay una mujer que simboliza también una mujer ramera, ¿no? La Babilonia. Entonces esta mujer también está agarrando un vaso así, ¿no? Una copa con vino. Y ese vino de la copa de esta mujer, que es la iglesia infiel, ¿no? ¿Qué cosa representa? Y cuando se participa de ese vino, hermanos, ¿en qué compromisos uno está entrando? Eso es lo que queremos saber en esta mañana, ¿no? Porque hay dos mujeres, una que es pura, ¿no? Sin pecado, pues la iglesia del Señor fiel, y la otra mujer es una mujer infiel, impura, no prostituta, ramera, ¿no es cierto? Que representa pues también la iglesia, pero que le saca la vuelta a Dios, O ¿no? sea, hay dos sabores de vino también, hermano. Uno sin fermentar y el otro ya pues está fermentado, ¿no? Que te lleva a la borrachera, ¿no? Claro, claro, pues entonces son símbolos, ¿no? Cuando está sin fermentar, ¿no es cierto? Y ese símbolo, pues sin pecado, ¿no? Un compromiso correcto, doctrinas correctas, pero cuando ya se fermenta, ya se malogró, se corrompió, digamos, ¿no? Y es un símbolo nada más, ¿no? Ya la fermentación o el alcohol vendría a ser de pecado, ¿no? O sea, de falsas doctrinas, entonces un pacto, pues, malo, ¿no? Eh, muy bien, entonces al participar de la Santa Cena estamos viendo, hermanos, que estamos anunciando el regreso de Jesús, el nuevo pacto y también el reino de Cristo estamos anunciando. Muy bien, hay todavía más figuras, hermanos, que he tomado. Mira, esto he tomado del internet, hermanos, ¿ah? He tomado. Esta figura he querido hacerlo más nítido, pero no he podido, pues. Pero no creo que logren ver, hermano, está borroso, ¿no? Aquí yo mismo lo veo borroso, ¿no? Pero voy a intentar, hermanos, de leer lo que dice en esta figura, ¿no? Habla acerca de la Babilonia la Grande, dice, hermanos. Babilonia, que está en Apocalipsis, ¿no? Capítulo 17, ¿no? Entonces, hermanos, Babilonia la Grande, dice. Entonces ahí dice, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Miren a ese nombre, qué terrible, ¿no es cierto? Esta mujer que está sentada sobre una bestia de 7 cabezas, 10 cuernos, que está sobre muchas aguas, es la iglesia, ¿no? La mujer ramera no está, es pues la iglesia infiel, popular, la Roma papal, la que existe, ¿no? Desde hace muchos años. Entonces, pero ¿por qué es infiel? Ahí está. La copa, el vino, representa qué cosa. Por eso dice, el vino, ahí abajito dice, ¿no? Y son las falsas doctrinas, dice. Entonces ahí dice, por ejemplo, ahí, ¿no? La santidad del domingo, eso es pues, ¿no? Como quien dice, ¿no? Ya corrompido el vino, o sea, con alcohol, eso significa falsa doctrina. Sábado es lo correcto, ¿no? Puro, pero la santidad del domingo que se proclama ya eso, pues ese es pecado, ir en contra de lo que dice Dios, pues, ¿no? Otro dice ahí, inmortalidad del alma, cuando dicen que el que ha muerto se ha ido al cielo o se ha ido al infierno, dicen, o al purgatorio, ¿no? Eso ya es pues una doctrina corrompida, eso es falso, es un engaño, ¿no? Como ahí abajo dicen, ¿no? El infierno, el purgatorio, todas esas cosas, no, también son pues falsas doctrinas, ¿no? El tormento eterno, el culto a María y a los santos, etcétera, etcétera, hermanos, tantas cosas. Entonces ese es el vino
o no, que fermentado ya el vino, ¿no? De falsas doctrinas, que está agarrando esa mujer, pues ramera, ¿no? Infiel, ¿no? Eh, bueno, hay más cosas ahí, pero ahora vamos a hablar solamente de ese tema, ¿no? En este caso, de repente alguien tiene curiosidad, pero ¿qué cosas más dice ahí? Por ejemplo, habla en el capítulo 17 de la gran ramera, y ahí está diciendo, ¿no? Acá claramente indica, ¿no es cierto? Iglesia Católica Romana, así está, ahí, ¿no? Identificándolo, ¿no? Y ya. ¿Qué más dice allí? Dice ahí, iglesia falsa y apóstata, dicen. Sus hijas también son iglesias, dice aquí, protestantes, que siguen sus falsas creencias. O sea, como la mamá, ¿no es cierto? Roma papal, pues ahí, ¿no es cierto? Sus falsas enseñanzas, o sea, falsas doctrinas, y también pues eso copian muchas iglesias protestantes, y esas son las hijas de la gran ramera, ¿no? Eso, miren, clara y nítidamente está hablando pues la palabra de Dios. Claro, eso puede chocar a uno y otro, ¿no? La susceptibilidad, pero es muy bueno decir la verdad porque, como dice, ¿no? Dios, que no le aumentemos nada ni le quitemos nada también, ¿no? Porque al final nosotros mismos nos condenaríamos, ¿no? Si vamos a querer aumentar o quitar algo de lo que dice la palabra. Hay otro, las 7 cabezas de esa bestia, por ejemplo, ahí dice, son imperios. Miren, ese es un enfoque acá de que esas 7 cabezas simbolizarían, dice, los imperios, ¿no? Que, eh, que dice que, no lo leo bien, hermanos, ahí, que eh, han perseguido al pueblo de Dios a través de la historia, dice. Ahí está Babilonia, Medo-Persia, Grecia, ¿no? Roma imperial y así, ¿no? Roma papal. Bueno, ahí está, hermanos. No, dice, son imperios, las cabezas representan eso. Y casualmente, hermanos, recuerden que esa bestia que representa a Roma papal, nos vemos con patas de oso, oso representa a Medo Persia, pues boca de león, o sea, cabeza de león, entonces representa Babilonia, entonces leopardo, ese cuerpo de leopardo, entonces representa a Grecia, y así con todas características, ¿no? Ahí se muestra en la Biblia, ¿no? Bueno, ahí también está hablando de los 10 cuernos, hermanos, ¿ah? Dice confederación política, hermanos. Bueno, esa bestia tiene pues 10 cuernos, hermanos. Y en el capítulo 17 hace mención a esos 10 cuernos. ¿Qué cosas serían esos 10 cuernos? Ahí nos está diciendo que es una confederación política. Es decir, esos 10 cuernos estarían representando, pues, ahora al ecumenismo. O sea, va a haber está el diablo reuniendo, ¿no? A nivel de todo el mundo, ¿no es cierto? Así como que es 10 reyes, digamos, ¿no? Que en forma general debe ser un símbolo de juntar, ¿no? Entonces, y dice la Biblia que le van a dar pues su aprobación, ¿no? Aprobación en este caso, ¿no? A Babilonia, en este caso también a la Roma papal o a esta iglesia, ¿no es cierto? Le van a dar la aprobación para que actúe, pues para que persiga a todo aquel que prácticamente que obedece los mandamientos de Dios, van a perseguir, porque ellos están viviendo de acuerdo a tradiciones y costumbres, o sea, falsas doctrinas. Entonces le van a dar permiso, pero al final, hermanos, esos 10 reyes mismos que dice ahí, o 10 cuernos, ellos ya también al final lo va a condenar, ¿no? Y prácticamente va a dar que se queme, ¿no? Y así va a ser, ¿no? La bestia, ¿no? Va a ser quemada, ¿no? Juzgada prácticamente, ¿no? Bueno, la Biblia está hablando de ese tema también, ¿no? ¿Qué más habla acá? Dice, ¿qué es la bestia? Pues esa bestia que representa, y ahí dice el papado, dice, Iglesia unida con el Estado, ¿qué más dice? Poder político, dice ahí, impone sus dogmas por decreto como en la Edad Media. Ahí está. Entonces dice, la bestia está representando, ¿qué cosa, hermanos? Esta iglesia unida con el Estado, o sea, está metido en la política.
Si ustedes van a ver, hermanos, no hay presidente que no vaya al Vaticano a besar la mano del Papa, ¿no es cierto? Siempre se hace sacar fotos, los presidentes de todos los países. Entonces, eso está bien claro, hermanos, ¿no es cierto? Que esta iglesia, ¿no? O esta mujer representada así, mujer ramera, pues está pues mezclado, ¿no es cierto?, con el poder político es Roma papal, y entonces hacen sus compromisos, a eso le llama también, es un compromiso, o sea, una relación sexual, digamos, de una mujer que no es su esposo, es fornicaria, eso se llama fornicar, ¿no? Entonces, esos compromisos que se hace íntimamente así de la iglesia con la política, es así, una mujer infiel como que se mete con otros hombres, no con su propio. La iglesia debería ser fiel solamente a Dios, no meterse en política, en cosas no de este mundo, ¿no? O costumbres, tradiciones, no. Entonces, de esos estamos tratando y representado también con el vino, ¿no es cierto? El vino que se fermenta, ¿no? O que se corrompe. Bueno. Finalmente ahí en abajito dice aquí, dice, salid de ella, pueblo mío, dice, ¿no? Claro, en el capítulo 18 ya hace un llamado Dios, porque hay pues personas en cada grupo religioso y también acá en la Iglesia Católica, muchos de sus hijos son sinceros que buscan a Dios y Dios está haciendo un llamado, ¿no? Y no solamente esa iglesia, sino de toda iglesia protestante también, ¿no es cierto? Está diciendo, salid de ella, pueblo mío. Vamos a leer después todo el texto completo porque hace mención de ¿para qué vas a recibir las plagas? Vas a ser parte de su pecado. Sal, escapa, dicen, ¿no es cierto? Salir. Dios está haciendo un llamado, ¿no? Y creo que nosotros también hemos estado en esa situación, no hemos estado justamente, ¿no? Metido en la Babilonia y al llamado del Señor hemos salido, pues no, ¿para qué? Para que en nuestra vida haya esa pureza de obediencia a las doctrinas correctas, a los mandamientos de Dios. De ahí que dice, el diablo está airado contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús o el testimonio de Jesús, ¿no? Entonces hay una diferencia, hermanos, ahí entre las dos iglesias y a través de ese vino se va simbolizando vino puro y vino fermentado, ¿no? Pero aparte de eso, hermanos, hablando del vino también, hay 7 copas, hermanos, 7 ángeles que agarran 7 copas en el cielo, y entonces ahí la ira de Dios, que ya nuestro hermano Marcelino leía, ¿no es cierto?, en los textos bíblicos, hay 7 ángeles, están listos, listos ya, hermanos, listos para derramar esas 7 copas, que simboliza, hermanos, los juicios de Dios. Es el vino que también representa la ira de Dios. Y está en el capítulo 16, hermanos. Ahí está la figurita también, hablando, ¿no? De ese vino que representa, ¿no? La ira de Dios en 7 copas y los ángeles van a derramar uno tras otro y en breve tiempo. Derrama el primer ángel no, ese vino, ¿no es cierto? La ira de Dios de la copa, derrama ahí sobre esta tierra. ¿Y qué va a pasar? Los que tienen la marca de la bestia, hermanos, o sea, los que no han decidido pues ser infieles, entonces una úlcera terrible, hermanos, una úlcera terrible, ¿no? Dolorosa, hermanos. Eso va a venir, la primera plaga, ¿no? Segunda plaga, el mar se va a convertir en sangre, hermanos. Los peces van a morir, ¿no? Va a apestar, un olor desagradable. Tercera plaga, los ríos se van a convertir en sangre, hermanos. Entonces uno de repente va a abrir su pila, la pila, ¿no? Entonces sale sangre, ¿no? Sale agua. Pero siempre va a haber una diferencia, pues, hermanos. Los hijos que son fieles van a tener siempre todo, ¿no? Van a ser protegidos de las úlceras, del calor del sol, del agua que se convierte, ¿no es cierto?, en sangre. Dios va a proteger, como ha hecho al Como pueblo en de Israel. Egipto, hermano. Ajá, en Egipto, ahí ha Ah, protegido pues Dios a su pueblo, ¿no? Entonces, después la siguiente plaga, el sol va a quemar, hermanos, va a quemar fuerte, ¿no?
y será pues doloroso, ¿no? Entonces, hermanos, ahí está, esa es la cuarta. La quinta, tinieblas en la silla de la bestia, dicen, ¿no es cierto? Ahí, Hermano, tinieblas, hermano. justo, Y termino esto. El sexto, secamiento del Éufrates, o la batalla de Armagedón. Y el séptimo, terremoto terrible. El cerro que tú ves ahí en donde vives se va a desaparecer. Sale agua, tantas cosas terribles, granizo o que del peso de 2 arrobas, ¿no? Imagínate 2 arrobas, un granizo nada más, una bola que va a pesar así, va a destruir. Bueno, hermano, sí, comenta o pregunta, hermano. los 7 plagas se llama pues la ira de Dios o juicio de Dios. ¿Es cierto o no, hermano? Sí. Sí, pues hermano, sí, sí, muy bien. Entonces ahora sí vamos a leer lo que dice la Biblia, hermanos. Lee Apocalipsis 17, 1 y 2 y 15, también Apocalipsis 18, 1 al 4 dice. Entonces la pregunta que hay que contestar, hermanos, ¿cuán extendida es la influencia de Babilonia? Miren, está hablando de la palabra influencia, hermanos. ¿Cuán extendida es la influencia de la Babilonia? Es total, Ya pues, hemos. total, hermano. Está extendido en todas partes de la tierra, pues, en todas partes. Sí, pues hermano, ¿no? Sí, a ver, hermanos. Hermano Justo, Sí, diga hermano Marcelino, ¿no? en este estudio tenemos que darnos cuenta de que Dios está presentando en la palabra de Dios lo que el demonio, el enemigo, el adversario está haciendo, utilizando una cúpula de, de dirigentes de una determinada iglesia que engloba a todo el mundo. No se trata de los miembros de la Iglesia Católica, sino simplemente la cúpula dirigencial. Y Dios tiene sus planes de sacar a su pueblo, que hay mucha gente allí. La señora Joy mismo habla, la profetisa dice, en este momento la mayor parte de los salvados del pueblo de Dios están fuera de la iglesia en este momento. Un día Dios llamará a su pueblo cuando se cumpla lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Tengo otras ovejas que están en otros rediles. Es necesario que los llame y sea un solo redil y un pastor. Entonces, a ese tiempo estamos llegando. La segunda cosa que se quiere decir es que Dios dice en Apocalipsis 18:4, dice, salid pueblo mío. ¿Cuánto ama a esa gente? No solamente la Iglesia Católica, también de los protestantes que han seguido la misma tradición, ¿no? Guardando tradiciones y no mandamientos de Dios. Salid, pueblo mío, de en medio de ellos y no seáis partícipes de las plagas que vendrán sobre ellos. Entonces Dios, en su misericordia y en su amor, está pidiendo que salga, está llamando a grandes voces, salid, pueblo mío. ¿Y quién va a predicar con claridad este mensaje? Justamente es el remanente. Muy bien, hermanos. Sí, Amén. pues, hermanos. Entonces, por una parte, Dios, hermanos, por una parte, Dios y por otra parte, el diablo. ¿Qué están haciendo? Por una parte, Dios está llamando a unificarse, ¿no es cierto?, con su pueblo. Dice, salid, pueblo mío, de Babilonia. ¿Para qué van a...? Ambos tienen, Ah, hermano, justo, sí, ambos tienen vino, sí, sí, sí. hermano. Sí, Tanto pues, Dios mm, tiene su vino, puro. también Ajá. Satanás tiene su vino, pues, hermano. Su vino corrompido. Bueno, entonces, hermanos, en base justamente a ese vino puro, o sea, a las doctrinas puras, a obedecer los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, entonces llama, pues hay muchos católicos sinceros, ¿no es cierto?, que buscan a Dios de todo corazón, entonces, y son sinceros, pero el gran problema que queremos mencionar, hermanos, es el caso, un ejemplo de Pablo. Pablo, ya esto, en el pueblo judío, ¿no? El pueblo judío se comportó de igual manera, ¿no es cierto? Como la Babilonia, prácticamente se ha convertido el pueblo judío también en Babilonia, ¿no? Porque ellos también pretendían, ¿no? Ocupar el lugar de Dios. De tal manera, a diestra y siniestra mataban a los cristianos. Uno de los exponentes más grandes de esto, ¿no? Del pueblo judío que se convirtió en Babilonia, pues era pues Saulo de Tarso.
era celoso, era sincero, ¿no? Un hombre sincero, ¿no? Como hay católicos sinceros, ¿no? Y él pensaba que matando a los cristianos, pues estaba haciendo la voluntad de Dios, porque lo Porque consideraban pues como, estaba tomando el vino o sea, vino fermentado y estaba borracho, pues. claro. Entonces justamente por eso pues no, pero era sincero pues, pero sincero, sinceramente equivocado, ¿no? Entonces cuando Cristo se presentó en el camino a Damasco, ¿no? Entonces ahí es donde recién Saulo se pregunta y dice, ¿quién eres, Señor? Entonces le dice, pues no, yo soy Jesucristo a quien tú estás persiguiendo. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos, pues. Pero el Señor le dice, tú me estás persiguiendo a mí. O sea, perseguir a los cristianos, ¿no? Era perseguir a Cristo. Entonces, ahí inmediatamente, como era sincero, porque ahí, como digo, no católicos sinceros, o sea, en todo grupo religioso hay gente sincera. Y entonces, cuando se presenta al Señor y le dice, tú me estás persiguiendo a mí, entonces, la pregunta es, Señor, ¿qué cosa quieres que haga? Dice. Entonces ya el Señor le dice a Saulo, ya, allá en Damasco se te va a decir lo que tú tienes que hacer. Inmediatamente él, ¿no? Se convirtió al Señor, pues se bautizó, hermanos, y empezó a predicar ahora ya también con los cristianos. Se convirtió, pues se unió al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, él fue el más grande exponente y no tenía miedo de que le castiguen cualquier problema que él no impidió nada hasta que dio su vida, pues, por el Señor, ¿no? Pero predicó en todo el mundo conocido de Claro, sus tiempos, a los gentiles. cambió de vino, hermano. Ahora está Claro, con vino claro, las fresco. doctrinas ya no eran, pues, las tradiciones y costumbres que tenía el pueblo judío, que actualmente todavía tiene, entonces, sino, pues, se fue a las doctrinas correctas, ¿no es cierto? Al vino puro, sin fermentar, ¿no es cierto? Entonces, ese es un ejemplo de muchos cristianos que puedan estar, pues, ¿no? En la Babilonia, ¿no es cierto? Incluidos nosotros mismos, hermanos, si nosotros también estamos metidos, ¿no es cierto? Ahí en la Babilonia, o sea, practicando las costumbres de este mundo, así, ya no así con su pureza los mandamientos de Dios no estamos obedeciendo. Entonces hay que salir también, pues hermanos, ¿no? Hay que salir de esas costumbres, de esas tradiciones, ¿no? Entonces ese es pues el remanente, ¿no? El pueblo de Dios, ¿no? Claro, es esta última iglesia que Dios espera, ¿no? Porque ustedes se darán cuenta que esta séptima iglesia, la última, Dios mismo pues reprende, dice, ¿no? Yo reprendo y castigo a los que amo, dice, ¿no es cierto? Así nos hace llamar. Ojalá fueses frío, dice, ¿no? O mejor, serías caliente, no sé, ojalá fueses caliente, ¿no? O frío, pues. Pero estás ahí tibio en las costumbres de este mundo y te voy a vomitar de mi boca, dice pues el Señor, ¿no? Miren, a esta séptima iglesia, a esta última iglesia, ¿no? Que profesamos obedecer los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, ¿no? Pero eso tiene que ser una realidad, hermanos, pues es un llamado para todo el mundo, ¿ah? Para todos, ¿no? Entonces Dios está unificando ahí un pueblo porque es la última batalla ya, pues hermanos, ¿no? Y el diablo también, por otra parte, está unificando, está llamando a todos los grupos religiosos y a los evangélicos han dado los líderes, ¿no? Han dado su mano ya desde hace muchos años, incluso yo ya sabía, porque cuando iba a visitar a la cárcel así, quería pedir permiso para entrar a la cárcel, y entonces me dice, ¿de qué grupo religioso eres? Y yo decía, pues soy de la iglesia adventista, sí. Entonces, cuando miraban sus libros, ya estaban en sus libros, ¿no? Pero ustedes no son evangélicos, dice, ¿no? ¿Pero por qué no? Porque ya tenían un pacto, ¿no? Ya tienen un pacto, ¿no? Ya han hecho un pacto y es visible, ya está en los videos, tú puedes entrar en el internet y ahí cómo han hecho su pacto, ¿no es cierto? Antes de que entre este último papa, ahí se han juntado todos los grupos religiosos, han orado porque ahora el que es papa, por él han orado, se han unificado, se han dado la mano otra vez porque, pues ahí está, pues no, unificando el diálogo también, pues para la última batalla, y así, pero por otra parte Dios está llamando, ¿no? A sus hijos y habrá solamente dos grupos, ¿no? Entonces uno que está simbolizado con el vino puro, o sea, doctrinas puras, como Dios manda, su palabra también
no, o sea, o sea, la verdadera iglesia siempre dice, un escrito está, pero la iglesia, pues, corrompida, falsa, entonces, pues, con costumbres y tradiciones, no se basa en la Biblia, y así se están unificando, hermano. Bueno, voy a leer lo que dice la Biblia. Entonces, dice acá, hermanos, vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Ahí está, hermanos, uno de los ángeles que tiene las 7 copas, que son las 7 últimas plagas que se van a derramar. Entonces, uno de ellos vino pues ante Juan, hermanos, ahí en visiones, ¿no? Y le dice, pues, ¿no? Y habló conmigo, dice Juan, habló con, ¿qué cosa han hablado? Diciendo, ¿qué le dijo? Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ahí está, hermanos, ya hablando de la sentencia. Por eso ya, pues ya sabemos en qué va a acabar, ¿no es cierto?, este conflicto. Por eso ya hay una sentencia también contra la gran ramera, en este caso, pues Roma Papal, ¿no es cierto? Todas esas organizaciones y sus hijas más ya tienen sentencia, ya están sentenciadas. Por eso dice, salgan, porque ya están sentenciadas, pues ya no hay solución, ya no se puede reformar, ya no. Entonces, hermanos, dice, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y hermanos, aguas significa pues toda la población del mundo está sentada, pues, ¿no? ¿Y qué iglesia está pues sentada sobre todo este mundo, hermanos? Que se cree, ¿no? La madre de todas las iglesias. Ya es Roma, papá. Hermanos, ¿qué dice aquí? 2, con ella, ahí está, han fornicado los reyes de la tierra. ¿Qué significa eso, hermano? Mira, con ella, o sea, con esta iglesia falsa, ¿no es cierto? Han fornicado los reyes de la tierra. ¿Qué cosas pues han fornicado? O sea, literalmente entre una mujer que se separa de su marido, fornica, o sea, tiene relaciones pues íntimas con otros hombres. Y entonces eso es una figura, hermanos, de que esta iglesia hace relación íntima con la política, con los políticos, con los reyes, con los Por ejemplo, presidentes. en ¿Ah? el Perú, para cualquier ceremonia tiene que estar presente ahí Mm, el El cura. padre, el obispo, al obispo, no sé quiénes son, pero ahí están. mm, Sin ellos así es. no es ceremonia Mm. completa. Así es, pues. Entonces, por eso, hermanos, esto en base a que el Señor Jesús dijo categóricamente, dijo, lo que es de César, o sea, lo que es política, todo eso, es de César, pues, ¿no? Ya. Y lo que es de Dios, pues. No se puede mezclar la política, o sea, con la iglesia. No. Las cosas de Dios son eternas, las cosas de esta tierra son pasajeras, hermanos. Entonces, dad a César lo que es de César, pues y a Dios lo que es de Dios. Entonces no se puede mezclar. Entonces ahí está la fornicación, hermanos, que sí, esta iglesia que le saca la vuelta a Dios no le hace caso. Se meten y hacen compromisos, pues, o sea, lo que busca la iglesia, no, papal, es que le ampare militarmente, políticamente, para que sus decretos que van a dar ahora último, y como en la Edad Media también lo ha hecho, pues ha hecho a diestra y siniestra, ha matado a toda la gente, ¿no? Ha usado el poder político, militar para destruir a los verdaderos cristianos. Y eso es lo que busca, ¿no? Y eso, esos compromisos que está haciendo con los políticos, pues eso es, pues, fornicación. El símbolo es fornicación. Con ella han fornicado, ahí están los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado. Ahora está hablando de todos los habitantes de la tierra, hermano. Se han embriagado. ¿Cómo uno se embriaga, pues, hermanos? Con vino que tiene alcohol, ¿sí o no, hermanos? Entre uno se embriaga, en este caso con falsas doctrinas, también costumbres, tradiciones. Entonces uno ya está pues borracho y el borracho no se da cuenta de lo que hace, pues. O sea, no entiende lo que se puede estar diciendo, lo correcto y todo. No entiende, el borracho no entiende, pero le dices al borracho, tú tienes que hacer estas cosas, no entiende, está borracho, pues. No, Mm. no, entonces, así está la humanidad. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahí está, el vino de su fornicación. O sea, esas Está falsas tocado. doctrinas. Así es, pues, así es. Entonces, eso está bien claro, hermanos. Y después en Apocalipsis 17:15
hace aclaración aquí, ¿qué es las aguas? ¿No? Dice, también me dijo, las aguas que has visto, dice, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí está claramente indicando que esta gran ramera pues está sobre muchas aguas, sentada, así como está sentada sobre la bestia, ella es, pues, bueno, un jinete, ¿no? Que monta a un caballo, entonces al caballo le dirige, pues, ¿no? Entonces ahí está pues la mujer también sentada, ahí, ¿no? Dirigiendo también ahí a la bestia, o la bestia en realidad también pues llevándolo, porque detrás de todo está el diablo. Las aguas que has visto entonces son muchedumbre, naciones y lenguas. Ahora, otro, en Apocalipsis 18, el siguiente capítulo, 18, dice así, hermanos. Después de esto, Juan está hablando, ¿no? Después de esto, vi. ¿Qué cosa ha visto, hermanos? Otro ángel que descendía del cielo con gran poder. Miren, ¿qué es que un ángel que tiene gran poder? Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Bueno, un ángel que tiene gloria, hermanos. ¿A quién está refiriéndose aquí? ¿No? Alumbró con su gloria, dice. Y ustedes saben, hermanos, la gloria de Dios es su carácter, se manifiesta, y su carácter se ve en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, aquí ve Juan un ángel poderoso, con gran poder, dice, ¿no? Y alumbra la tierra con su gloria, pues, ¿no? Con su gloria. Este sería el fuerte clamor, ¿no? Que se haga al final, ¿no? De estos días estamos llegando a ese momento en que se va a predicar mostrando claramente, ¿no? Las cosas que estamos estudiando, ¿no? Van a estar bien claras y cada persona tendrá que tomar su decisión. Dice, clamó con voz potente. ¿Qué cosa ha clamado aquí con voz potente diciendo? Miren lo que anuncia, dice aquí, ha caído la gran Babilonia. Entonces, hermanos, esta gran Babilonia, que es el símbolo también o el nombre de esta mujer ramera, está diciendo, ha caído, ha caído. Ya pues, hermano, todo grupo religioso, sea cualquier grupo religioso en este mundo, que no obedece los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, ha caído, pues, ha caído. Es parte de la Babilonia, pues, ha caído. Eso está bien claro en base a los estudios que estamos haciendo. Entonces, ha caído la gran Babilonia. ¿Y se ha convertido en qué cosa? Entonces, todo grupo religioso que no obedece los mandamientos de Dios, entonces, si no tiene la fe de Jesús, se ha convertido en habitación de demonios. En habitación de demonios. ¿En qué más se ha convertido? En guarida de todo espíritu inmundo. Ahí está metido, ¿no? Claro, pueden decir que están adorando a Dios y todo. No, es una habitación de demonios. Es una guarida de todo espíritu inmundo. Y dice, en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, hermano. Continúa, dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Ahí está, hermanos. O sea, estas costumbres y tradiciones no prácticamente está pues en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Y la gente, casi todo el mundo diría no, casi porque hay siempre pues una iglesia de Dios, ¿no? El pueblo de Dios. Entonces han bebido, dice, del vino del furor de su fornicación. Por eso la gente está como borracha, practicando cosas que Dios ha dicho que son, es pecado, o está mal, pues, ¿no? Recuerden ustedes, hermanos, el mismo pueblo de Israel estaba en ese problema. Podríamos estar nosotros también en ese mismo problema. Cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, y para que tus días se alarguen en esta tierra que Jehová tu Dios te da. Ellos, miren, lo cambian ese mandamiento por su tradición o por su filosofía o por su supuesto pensamiento o su viveza, digamos. Como no querían ayudar a su papá y a su mamá, porque ellos, bueno, ¿qué hacen, hermanos? La figura que hacen es que ya, no puedo ayudarte papá y mamá porque todo lo que tengo lo he consagrado a Dios. Así que ya no puedo tomar, ya no te puedo dar nada, no te puedo ayudar porque ya lo he entregado todo a Dios. Así que entonces el Señor les dice, hipócritas, les dice, hipócritas, porque ustedes están cambiando mi mandamiento con vuestras tradiciones. Así el Señor Jesucristo les ha dicho en su propia cara a esos
fariseos, o sea, judíos israelitas, ¿no? De ese tiempo les ha dicho el Señor Jesús, hipócritas. ¿Por qué cambian mis mandamientos con vuestras tradiciones y vuestras costumbres? Entonces, pues así, hermanos, ese es uno de los ejemplos, ¿no? ¿Qué más dice aquí, hermanos? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado, ahí está con ella, ahí está. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus hijos sensuales. Hermanos, ¿qué empresa no hay que tiene relación con Roma papal? Los grandes millonarios, las empresas más grandes en este mundo, tienen relación pues con Roma papal. Hermanos, hacen sus compromisos, sus tratos, esos son los que se enriquecen pues de una y otra forma, hermanos. Ahí está claramente indicando. Y en el periódico, en internet vas a ver que realmente qué empresa, qué millonario no está relacionado, ¿no? Con el papado. Ahí están. Bueno, y después dice, y oí otra voz del cielo que decía, ahí está el llamado. Otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es el llamado que hace Dios a cada uno de nosotros, de toda la humanidad, hermanos. Hay que salir pues de todas esas costumbres, de esas tradiciones. ¿Para qué? Para no ser partícipes, pues no, de sus pecados y recibáis pues parte de sus plagas, hermanos. Bueno, el comentario de la lección dice así, el sistema eclesiástico caído, ¿no? De ese sistema, estamos hablando de un sistema, una organización, ¿no? Eclesiástica caído, Roma papal, de esto estamos hablando, ¿no? Ha caído, ¿por qué? Porque no es fiel pues a Dios, es infiel, ¿no? Anda en tradiciones y costumbres. El sistema eclesiástico caído tiene un alcance internacional que influye en la gente de todo el mundo con sus engaños, hermanos. Satanás está enfurecido. ¿Por qué? ¿Por qué está enfurecido? Porque el evangelio se proclamará pues a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como dice Apocalipsis 14:6, hermanos. Pues vi volar en el cielo un ángel que proclama pues el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua. Entonces está airado pues Satanás porque esa proclamación se está haciendo ya, hermanos. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, dice así, ¿no? Y en Mateo 24:14 también ahí hace mención a la última señal, hermanos, antes de la venida de Jesús. Por lo que emplea, dice, bueno, en este texto no lo he copiado aquí o no lo he pegado aquí, habla pues, ¿no? Que y será predicado este evangelio a todo el mundo, ¿no? Para testimonio. Unos aceptarán, otros no aceptarán el mensaje, ¿no? Esta predicación. Entonces dice, será proclamado este evangelio a todo el mundo, ¿no? Para testimonio, ¿no? Y luego vendrá el fin, así dice el Señor Jesús, y luego vendrá. Estamos en eso ya, hermanos. Se está predicando y uno tiene que tomar su decisión. Por lo que emplea pues todo engaño posible, dice, no el enemigo, emplea todo engaño posible para cautivar la mente de los habitantes de la tierra. ¿Qué cosa no está utilizando el diablo? Incluidos nosotros mismos, hermanos, mucho cuidado debemos tener, ¿no? Ahí está los medios de comunicación, televisión, música, tantas cosas que puede en este mundo, él emplea. ¿Para qué? Para que se meta en la cabeza, pues, y cautivar la mente de los habitantes de la tierra. Hermanos, hay que tener cuidado, ¿no? Tener cuidado. Apocalipsis 17:2 dice, continúa su explicación del misterio de Babilonia la Grande, al declarar que ella ha fornicado, hermanos, ha fornicado, dice, con los reyes de la tierra. ¿Qué es la fornicación, pues, hermanos? A ver, hermanos, ¿qué cosa es la fornicación? Esa es la pregunta que hace la lección, ¿no? ¿Qué es la fornicación? ¿No? ¿Qué más dice ahí? Es una unión ilícita. Ahí está, hermanos. Es una unión ilícita. Ahí está. Yo tengo mi esposa y entonces me voy con otra mujer, pues no a tener relaciones sexuales, todo, ¿no? Entonces, esa unión con esa otra mujer que no es mi esposa, es pues una unión ilícita. Entonces, la iglesia como mujer simbolizada con una mujer también debe estar con Dios, porque Dios es celoso.
Y entonces, pues, pero esa iglesia se va al mundo prácticamente con el diablo, ¿no? Entonces, fornicación es una unión ilícita, o sea, incorrecta, pues, en el sistema eclesiástico caído. Es la unión con el Estado. Entonces, esto claramente, hermanos, ya se hace mención de que cuando la iglesia se junta con el Estado, hace sus coordinaciones, eso se llama fornicación. Es la unión con el Estado. Unión Muy ilícita. claro, o sea, ilícita, o sea, cuando uno se junta, quiere meterse, cuántos hermanos se meten, ¿no? En la política y todo, pero caen mal parados, pues pierden familia, pierden salud, pierden todo. He visto muchos hermanos que se meten, llegan a ser políticos o autoridades, pero todo está pues corrompido, hermanos. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, ¿no es cierto? La iglesia como iglesia, hermanos, no se mete, pues la iglesia adventista no se mete en la política, no se mete. Claro, cada persona, cada hermano, hermano es independiente, tiene que tomar sus decisiones, pero como organización, la iglesia no se puede meter a hacer las paces con nadie. No podemos, te vamos a dar nuestro voto como iglesia, no, a nadie da. Cada uno individualmente puede dar su votación, no por cualquier, no líder político, no para que sea gobernante, lo que sea. Independientemente cada uno. Pero como iglesia, como organización, no se mete, hermanos. No se mete, no hace las paces. Mucho menos a este llamado que está haciendo el papado a todos los grupos, tampoco, pues, ¿no? De repente, personalmente, algún hermano o algún pastor puede estar metido en eso, pero eso, pues, no es la organización, no es la iglesia, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, ¿no? Dice, en el sistema de la iglesia verdadera, la iglesia está unida, pues, ¿con quién? Con Jesucristo. Claro, nosotros tenemos, pues, nuestro líder, que es Jesucristo. Estamos unidos con él. Y nuestras aspiraciones son, pues, nuestros objetivos son eternos, no son temporales como de esta tierra nada más. La iglesia caída mira a los líderes políticos, ¿ya? No, la iglesia caída, ¿no es cierto? Infiel, mira pues a los líderes políticos de la tierra en busca de poder y autoridad, así, ¿no? Como quien estuviera buscando favor del poder político, así nos va a ayudar, no así a construir nuestro templo, que esto, aquello. Bueno, uno a veces está pensando en eso. ¿A quién debemos pedir? Es a Dios, pues, ¿acaso a Dios le falta plata? ¿Qué cosa? Hermanos, no estemos confiando en el poder político, en las personas, sino confiemos en Dios, pues no. Busca que el Estado, ¿qué busca nuestra iglesia infiel? Busca que el Estado decrete su voluntad. Ahí está. Hablando de Roma papal, ¿no es cierto? Esta mujer, ¿no? La madre de las rameras, ¿no? Entonces, ¿qué cosa busca al juntarse con el Estado? Que decreten pues su voluntad de esta mujer perdida, ¿no? Con falsas doctrinas. Detrás está el diablo está buscando, pues, vencer, ¿no? Al Cordero, a Jesucristo, o al pueblo de Dios, a la iglesia, aunque ya ha perdido con Jesucristo. En lugar de sacar su fuerza de Jesús como su verdadera cabeza, ¿qué hace la iglesia falsa, no? Ella mira al Estado en busca de apoyo. Hay que tener cuidado, hermanos. Entonces ahí la iglesia falsa está buscando, mirando al Estado en busca de apoyo. Apocalipsis 17:2 prosigue con su dramática descripción, ¿no? Y sus habitantes se han embriagado, dice, con el vino de su fornicación. Ahí está, hermanos. Sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Los habitantes, hermanos, de este mundo, embriagados, borrachos, con esas costumbres, tradiciones, hermanos. El simbolismo del jugo de uva puro en todo el Nuevo Testamento se utiliza para representar, ¿qué cosa? La sangre pura e inmaculada de Cristo, derramada para nuestra salvación en la cruz. Cristo no cometió ni un pecado, derramó su sangre, no así, hermanos, pero ¿por qué? Por nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados. Entonces, por eso el simbolismo del jugo de uvas puro, pues ese es, ¿no? La representación de la sangre pura, sin pecado, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Derramada para nuestra salvación
en la cruz del Calvario, como dice ahí Mateo 26, Lucas también, hermanos. Bueno, no los copió sus textos, pero ahí está. Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, es el nuevo pacto en mi sangre, ¿no? O sea, la copa, el Señor Jesucristo levantando la copa, haciendo la cena del Señor, bueno, la última cena, ¿no? Con sus discípulos, entonces les dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, que si antiguamente el pacto era con la sangre de los animalitos, que simbolizaban también a Cristo, pero ahora que ya Jesús ha dado su vida a sus discípulos, le dice, esta copa es el nuevo pacto, ya en mi sangre, dice. O sea, ya no sangre de los animalitos, que era solamente símbolo, sino ya en la realidad la sangre de Cristo, ¿no? Nuevo pacto. Cuando el vino nuevo y puro del Evangelio se distorsiona o se corrompe, ¿no? Y las enseñanzas de la palabra de Dios, dice, se sustituyen por las enseñanzas de las autoridades religiosas humanas, se convierte, pues, hermanos, en el vino de Babilonia. Ahí está, el vino de Babilonia. Eso está en Mateo 15, 9. Que, bueno, me he olvidado, hermanos, de poner los textos bíblicos ahí. Mateo 15, 9, pues, no, hermanos, ahí está. ¿No? Entonces, recordemos eso, hermanos, ¿no? Cuando se sustituye las enseñanzas no correctas de los 10 mandamientos, las enseñanzas de la palabra de Dios, se sustituye, ¿no? Por las enseñanzas de quién? De esas autoridades religiosas que se creen, ¿no? Le quitan el lugar de Dios y ponen sus dogmas y tantas otras cosas, se creen Dios, ¿no? Y lo sustituye, ¿no? Entonces, está simbolizado eso con el vino de Babilonia, pues se convierte en el vino de Babilonia, hermano. Fíjate también que Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia. En otras palabras, por más corrupto y malvado que sea el sistema, su alcance es tan amplio que abarca por lo menos durante cierto tiempo a sus fieles o pueblo mío, como dice Apocalipsis 18:4, hermanos. Entonces dice, salgan, pueblo mío, salgan de la Babilonia, dice. Por más que esta Babilonia es corrupta, ¿no es cierto? Este sistema es malvado, corrupto. Hermanos, hay un llamado de Dios para salir de esas costumbres y tradiciones. Como Él los llama, dice ahí, ¿no? Sin embargo, llegará el tiempo en que Dios los llamará a salir de ese sistema corrupto y malvado que está a punto de caer debido a su naturaleza perversa, esta habitación de demonios, hermanos, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, hermanos, ave sucia y aborrecible. ¿Qué función tienen, pues finalmente, hermanos, no? ¿Qué función tienen los que proclaman el mensaje de los tres ángeles al ser usados por Dios para llamar a mi pueblo, ¿no? Su pueblo a salir de Babilonia? Entonces ahí está, hermanos, la última pregunta. ¿Qué función tienen los que proclaman el mensaje de los tres ángeles? O sea, ¿qué función nosotros tenemos ahora al proclamar estos mensajes de los tres ángeles, ¿no? Usados por Dios, ¿no? Y estamos llamando, ¿no? Amigo, amiga, sal de la Babilonia, ¿no? De las costumbres y tradiciones, incluso dentro de la misma iglesia. Hermano, hermana, sal de todas esas costumbres, ¿no? ¿No? ¿Para acá, para qué vas a perecer, no? Porque ya viene el juicio de Dios, o sea, la sentencia ya, ¿no? Ya viene. Eh, hay que salir, pues, de Babilonia, hermanos, ¿no? De Babilonia. No sé si algún comentario o alguna pregunta para terminar, hermanos. Hermano, Sí, hermano. Diga, hermano. hay un pastor colombiano, ha salido de la iglesia adventista. Él ha sido de nacimiento adventista, ahora ha salido él. Él ha negado a la iglesia adventista séptimo día. No ha negado, sino que ha salido de ahí. Y Elena G. dejó ahí sus escritos, no está correcto, dice. Entonces, 19:10 y 2, 14, 12 de Apocalipsis, eso no se refiere a Elena G. de Juárez, dice. Y dicen ustedes, para conocimiento nomás de ustedes, cada cual sabe cómo es. Gracias, Bueno, hermano. Sí, sí, alguien más,
hermano, Bueno, hay justo que, viendo que sí, hermano, hermana, a ver, prenda su micro, acérquese a su micro para que le escuchemos. ahora, hermano, justo ahora sí. Ah, ya, hermano, Sí, sí, está sí, bien, sí, no hermano. esté en el extra micro, ya. Ahora, hermano. Mira, hay un gran predicador de la iglesia, dice, la iglesia adventista el séptimo día no es Babilonia, pero sin embargo hay algunos babilonios. Entonces eso hay que tener muy claro, hermano. No, ni siquiera la iglesia adventista se ha salvado. Hay un grupo grande de la iglesia católica llamado los jesuitas. Eso está metido en todas las organizaciones del mundo, sean ateas, sean religiosas, no religiosas, y está usando para llamar al ecumenismo, formar un solo grupo grande, ¿no? Para el día grande que viene, ¿no? Pero hay un pueblo de Dios también que está Dios usando en todo el mundo para que esta verdad de Dios, el vino puro, sea predicado a todo pueblo, lengua, tribu, nación, como está cumpliéndose en el Apocalipsis 14:16, ¿no? Ha llegado la hora del juicio. Entonces es tiempo de que el mundo se decida por Dios o por el adversario, por la verdad o por la mentira. En ese tiempo vivimos, hermano. Muy bien, hermano Hermano, Marcelino, sí, hay justo que tomar una decisión. Sí, hermano. el hermano, me he olvidado su nombre, hace Celso. poquito, Celso, al que se refiere es al pastor Natanael Baloyes. Sí, hace 2 años él es el que se encargaba de leer la lección de la escuela sabática en DR Ministries. Y yo tengo contacto con él desde hace 2, 3 años ya, porque a mí mismo, a mi WhatsApp, personalmente me mandaba los audios y videos y yo los compartía. De repente algunos de ustedes también han recibido sus audios. Y sí es verdad, hace año y medio que se retiró, ¿no? Porque le exigieron a él, ¿no? A que se retire los pastores. Sin embargo, yo tengo conocimiento de que el pastor tiene una familia muy bien cimentada. Su esposa es adventista, ¿no? Él ya no, ¿no? Pero sus hijitos van a la iglesia inclusive. Pero tienen buena combinación, buena química, decimos, ¿no? O sea, se llevan bien, pero eso hasta cuándo será, no sabemos, ¿no? Porque el pastor ya últimamente está yendo en contra, sobre todo de la hermana G. de White, en muchos conceptos, ¿no? Ya prácticamente no la considera como una profetisa. Bueno, no más eso, pero quería comentar otro, es con respecto a que Jesús bien dijo, ¿no? De que lo que es para Dios, dale a Dios, ¿no? Lo que es de César, César, lo que es de Dios, a Dios. Y justamente para que le agarren a Jesús, utilizaron pues el Sanedrín, recurrieron al poder civil, ¿no? Utilizaron a Roma, ¿no? Se combinaron, ¿no? Y entonces, como tenía autoridad los romanos, entonces de esa manera fácilmente pudo dominar a los que de repente querían rechazarnos la muerte de Cristo. Y eso es lo mismo lo que ha pasado también en el año 538, cuando el cuerno pequeño, el papado, ¿no? Aparece, ¿no? Derribando a 3 cuernos, nos dice la Biblia, ¿no? Entonces, en el año 538 domina, ¿no? A los vándalos. Un poco más antes fue a los érulos y a los ostrogodes. En ese momento también en Roma, como había un vacío, es que el poder político se fue a Constantinopla, se trasladó, ¿no? Esa es la otra capital, ¿no? Pero se quedó vacío, entonces utilizó ahí al poder civil, el poder religioso, el papado, ese año, y ahí es donde que se fortalece, y desde ahí es donde que agarra pues el poder, ya no solamente de Italia, de ese sector donde que dominaba, sino poco a poco se engrandeció su poder y entonces dominó al mundo. Utilizando el poder civil, o sea, llamémoslo así, digamos, a las autoridades, a los militares, a los policías, a todo lo que es poder civil. Igualito, hermanos, va a suceder en el futuro, ¿no? Ahorita el que tiene fuerte poder ahorita es Estados Unidos. Entonces, cuando el papado se junte con el poder civil,
Entonces va a dominar a todo el mundo y va a decretar esas leyes, ¿no? Que posteriormente estaremos estudiando seguramente, ¿no? Las leyes contra los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Solo eso. Muy bien, hermanos, nos hemos pasado de tiempo. Continuaremos mañana, hermanos, ¿no? Ahí está lo que hemos estudiado, hermanos. Hay que tomar una decisión. Hermanos, pues hemos aprendido de que el vino puro son las doctrinas puras, los mandamientos, ser obediente a los mandamientos de Dios es ser parte de la iglesia pura, ¿no? Y el vino que está fermentado con alcohol es un símbolo, hermanos, pues de la fornicación, es la fornicación, es el compromiso que la iglesia hace con el Estado, en pocas palabras, ¿no? Y que también pues acepta en su mente información negativa, que al final, pues a través de esa información en la mente, hermanos, información negativa o cosas negativas, induce pues a que una persona se comporte no como un cristiano. Muy bien, hay que tomar esa decisión de estar siempre con Dios unidos, no a Él. Voy a pedir entonces ahora que nos despida en la oración aquí, a ver, a nuestro hermano Elías. Había estado aquí con nosotros Elías. Hermanito Elías, si todavía estás con nosotros, pues haz la oración para despedirnos. Ya, Bueno, buenos días, hermanos. buen día, hermano. Bien, vamos a orar. Amado Padre, Señor, que estás en los cielos, pues en esta mañana, de todo corazón, invocamos tu santo nombre y te agradecemos, Señor, por habernos permitido escuchar esta tu palabra de amor, de salvación. Rogándote de todo corazón, Señor, que nuestros pecados sean borrados del libro que están escritos, pero siempre estás dispuesta a hacerlo, Señor, y pedirte también la dirección de tu Espíritu Santo, que todos nuestros actos, Señor, las obras sean al agrado tuyo, pidiéndote también por cada uno de los hermanos participantes en esta reunión y por los ausentes también. Pero de todas maneras te ruego también por los pobres, por los enfermos, por los necesitados. Santo Padre, muchas gracias. De todo corazón te agradecemos en el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Hasta mañana, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Pakaringkama,